Hoy estamos con Jessica Aguilar. Ella es directora del Departamento de Relaciones Laborales y Servicios Sociales de Fomento del Trabajo Nacional. Y bueno, en primer lugar, Jessica, gracias por dedicarnos estos minutos. Y tú, como responsable del Departamento Laboral, de Relaciones Laborales de Fomento, con una larga trayectoria en este ámbito, siempre estamos en situaciones de permanente novedades, cambios, o son legislativos, o nos sale alguna sentencia novedosa que lo que antes era blanco ahora es negro. Y si hemos de hablar de temas laborales, yo creo que la pregunta obligada, en primer lugar, es qué pasará con la reducción de jornada, ¿no? Tú, desde Fomento, tú personalmente, ¿cómo lo veis? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, Jordi, muchísimas gracias por darnos este espacio para poder hablar y conversar sobre temas, ¿no?, que nos interesan mucho al mundo empresarial. A ver, ahora la próxima fecha que tenemos marcada en el calendario es el próximo 22 de julio, que previsiblemente se convocará un pleno extraordinario en el Congreso en el cual se llevará a votación las 3 enmiendas a la totalidad que han sido presentadas, en este caso por Vox, PP y Junts respectivamente. Por lo tanto, ahora esta es la próxima fecha que tenemos que estar atentos para ver si finalmente se convoca este pleno y para ver al final qué sucede con estas 3 enmiendas, que evidentemente desde Fomento esperamos que las mismas salgan adelante y por lo tanto este proyecto de ley de reducción de jornada, registro y desconexión no salga adelante, ¿no? Porque al final, desde Fomento del Trabajo hemos ido defendiendo desde que se inició el debate de esta cuestión que esto no tenía que haber salido del espacio natural en el cual se tiene que tratar, que es la negociación colectiva. Desde Fomento siempre hemos venido defendiendo y defendemos, y así lo hemos trasladado a los diferentes grupos políticos con los cuales nos hemos ido viendo, que es la negociación colectiva, ¿no?, este diálogo, la concertación social de sus protagonistas, que somos organizaciones empresariales y sindicales, donde se tiene que debatir cuestiones relativas a la jornada de trabajo, ¿no? Porque al final, aparte de que nosotros creemos que ya el debate tiene que estar centrado más en temas de reordenación, temas de flexibilidad, porque al final creemos que estos elementos son los que también ayudan a las empresas y a las personas trabajadoras también a conseguir determinados equilibrios desde el punto de vista de la conciliación, como desde el punto de vista de competitividad y productividad. Creemos que todo el tema vinculado a la jornada, donde se tiene que tratar, porque al final es la que permite adaptarse a las características de cada sector, es en el ámbito de la negociación colectiva, ¿no? De hecho, al final es en esta negociación, es este diálogo, concertación y la plasmación al final de las diferentes medidas, ¿no?, que se adoptan en los convenios colectivos, lo que permite adaptarnos a la idiosincrasia de un determinado sector, a las necesidades de ese sector y de las personas trabajadoras, y también al final adaptarnos, ¿no?, al contexto económico en el cual nos encontramos cuando negociamos un convenio. Hace 2 o 3 años atrás todo el tema de la inflación condicionó mucho los acuerdos de los convenios. Por lo tanto, nosotros es lo que hemos venido defendiendo, ¿no?, que donde se tiene que analizar, tratar el tema de la jornada es en la negociación colectiva, porque al final es lo que decimos, las patronales no es que estemos en contra de la reducción de jornada, no, pero la misma tiene que ser ajustada al sector, y donde se permite hacer estos ajustes es en los convenios colectivos. Además, si me permite, esto es un poco, ¿no?, el argumentario, ¿no?, que hemos ido defendiendo y trasladando, pero es que los datos de negociación colectiva así lo avalan, ¿no? Si tenemos en cuenta los convenios que se han registrado hasta el mes de mayo de 2025, con aplicación en Cataluña, por lo tanto, estatales, autonómicos y provinciales, más del 90% de los convenios están pactando jornadas entre 37,5 y 39,5, por lo tanto, por debajo de la máxima legal. Pero además, si tenemos en cuenta la evolución de las jornadas pactadas, de la totalidad de los convenios colectivos de aplicación en Cataluña, por lo tanto aquí incluimos estatales también, hemos pasado en 2013 de unas jornadas aproximadas de 1.747 horas a 1.723 en 2023,
Pero si nos centramos en los convenios solo de carácter autonómico y provincial de Cataluña, la evolución además ha sido más acentuada. Hemos pasado de jornadas pactadas de 1.750 horas en 2013 a 1.711 horas en 2023. Por lo tanto, ya se está viendo el trabajo que se está haciendo en la negociación colectiva, los avances que está habiendo en la negociación colectiva en esta materia, porque además esto no es cuestión de una negociación, no, es una evolución, no es un cambio abrupto que de golpe una negociación se pasa de 1.750 a un convenio a 1.720, por poner un ejemplo, no. Esto es fruto de negociaciones, de equilibrios, para conseguir precisamente esto, dar respuesta a las necesidades de cada una de las partes y sobre todo no poniendo en riesgo ni la competitividad ni la productividad de las empresas. Bien, así tú crees que esto es una cuestión que se acabará trasladando a la negociación colectiva, que se apruebe así en vía parlamentaria, o si más no, es lo que solicitáis desde las patronales, ¿no? Uh-huh. Muy bien. Esto, muy ligado con la reducción de jornada también, y quizás queda un poco más, no disimulado, pero no se le está dando tanta importancia, yo creo que tiene mucha importancia, es la modificación que se prevé, y que comentabas antes, del registro horario y la desconexión digital, ¿no? Que esto, así como la reducción de jornada necesita apoyos parlamentarios, para el registro horario lo puede aprobar el Gobierno sin necesidad de esto, ¿no? Entonces, ¿qué cambios más importantes detectáis vosotros? A ver, esto es verdad, es lo que comentas, ¿no? Quizás todo el tema más mediático ha quedado como muy centrado en la reducción de jornada, pero hay la segunda parte que introduce esta norma precisamente es en el registro de la jornada diaria, que aquí hay que recordar que este cambio se introdujo en 2019, que si echamos memoria y echamos tiempo atrás, ya en su día supuso muchísimas dudas de interpretación, muchísimas inseguridades en cuanto a su aplicación, y ahora, escasamente 5 años después, sin motivo que justifique este cambio, se pretende un cambio además profundo en esta materia, porque al final, si lo que se pretende es dar respuesta a posibles incumplimientos que pueda haber, nuestro ordenamiento jurídico ya tenemos instrumentos suficientes para hacer frente a posibles incumplimientos que pudieran existir en esta materia, porque además, y entrando ya a la pregunta, el cambio es profundo porque ahora lo que se determina es que el registro tendrá que ser por medios digitales, con independencia del sector, la dimensión o la ubicación de la empresa. Por lo tanto, esto ya de primer elemento que encontramos puede suponer un incremento de costes, porque ahora todo registro tendrá que ser por medios digitales, y esto sin tener en cuenta, no se ha tenido en cuenta, por ejemplo, en aquellos supuestos en que los trabajadores, por ejemplo, no tengan acceso a dispositivos, este tipo de dispositivos que les permita el registro mediante digital. Por lo tanto, esto va a suponer una inversión en las empresas. O aquellos trabajadores que, por ejemplo, presten sus servicios en otros espacios fuera del centro de trabajo. O lo otro elemento que también hay que poner encima de la mesa, el tema de las competencias digitales. O sea, es un elemento que también parece que todo el mundo crea que todo el mundo conoce, sabe hacer funcionar determinados dispositivos, pero bueno, hay ciertas brechas que también se tienen que tener en cuenta. Otra cuestión, ¿no?, que cuando hablamos de medios digitales, la interoperabilidad, ¿no?, que hablan con todo el tema de la inspección de trabajo, todo el territorio no es igual, es diverso. ¿Y a qué me refiero? Temas de infraestructuras. Tenemos carencias de infraestructuras a nivel de conectividad. Una gran urbe, como puede ser Barcelona, no va a haber problema, pero no todo el territorio es igual. Las infraestructuras no llegan igual a todo el territorio. Por lo tanto, esto es un elemento que también puede dificultar todo el tema, este registro por medios digitales o esta interoperabilidad que se difiere de la norma. Otro elemento también que hay que poner encima de la mesa es que vemos que hay un paso atrás en cuanto a elementos de flexibilización, tanto desde el punto de vista de empresa, pero desde el punto de vista de las personas trabajadoras. Ahora se establece, bueno, que se tendrían que todo el tiempo de trabajo se considera efectivo. Esto que implica que si no, se van a tener que ir fichando las diferentes interrupciones.
es conocido que muchas empresas, dentro de sus acuerdos, de sus usos y costumbres, que se suele decir, pues han podido llegar a acuerdos con los trabajadores, pues que determinadas pausas, pues las típicas conocemos, ir a pues, el café, bajar a la calle a hacer lo que se suele decir, ¿no? Fumarse el cigarro, que es tan conocido, bueno, pues está dentro de las, está aceptado dentro de las relaciones entre empresa y trabajador. Pues esto puede suponer un paso atrás en esta flexibilidad que se han podido llegar a determinados acuerdos. Otro elemento que también se va, los supuestos que se plantean, ¿no? De que al final se va a presumir que todo es tiempo de trabajo efectivo, todo, aquí vinculo con lo anterior, y lo que no pueden ser considerados, o el tema de las horas extras y demás, que tenemos otras figuras que operan como es la distribución irregular de la jornada. Claro, al final estos elementos que te lo permite la propia normativa, la negociación colectiva, no se ven contemplados en la propia norma. ¿Cómo operarán en cuanto a que si ese exceso de horas permitido por una distribución irregular o una bolsa de horas que puedan establecerse en la negociación colectiva, cómo se va a articular, ¿no? Con el tema del registro, que eso no sean consideradas horas extras o a ver cómo serían calificadas? Por lo tanto, también vemos que esto va a generar litigiosidad, que puede aumentar la litigiosidad y evidentemente al final afectar a la paz social, ¿no? que queremos en las empresas. Y otro tema también, ¿no? Que al final antes nos parecía, esto nos sonaba como muy lejano, temas de ciberseguridad. Si estamos hablando de medios digitales que puedan acceder a los registros, tanto la Inspección de Trabajo como los representantes legales de los trabajadores, al final se están poniendo entran en los diferentes servicios informáticos, de diferentes entidades, pues que esto también nos tiene que llevar a la reflexión desde el punto de vista de ciberseguridad. Y luego también se ha establecido el régimen sancionador que se propone, supone un incremento de las sanciones existentes, se ha ampliado hasta 10.000 euros, además es por trabajador, no por empresa, y luego además se establecen toda una serie de unas nuevas sanciones derivadas de que si el incumplimiento, hay una afectación a la seguridad y salud laboral de las personas trabajadoras. Al final, las normas evidentemente se tienen que crear, evidentemente se tienen que cumplir, no hay ningún tipo de duda, pero lo que no se puede establecer es determinados tipos de cargas que al final, de cargas o redactados, que dificulten su incumplimiento y al final lo que están dificultando es la viabilidad incluso de la empresa. Muy bien, muchas gracias por tus explicaciones sobre jornada y registro y todo esto. Entonces, siguiendo con proyectos que se están llevando a cabo que pueden afectar a temas laborales, hace un año, creo yo, desde Fomento hicisteis un informe sobre absentismo, un informe que me lo leí. No puedo reconocer de que me lo leí completo, pero sí lo leí, pero era muy extenso, era muy profundo, abarcaba muchos aspectos sobre el absentismo, ¿no? Y yo no sé si es a raíz de este informe o porque realmente aparejado con la reducción de jornada que está como proyecto, también se está hablando mucho sobre el absentismo y no hace mucho la ministra de Seguridad Social lanzó pues una propuesta de hacer altas de incapacidad parciales, ¿no? De incapacidad temporal de forma parcial para que la gente pudiera reincorporarse de forma paulatina al puesto de trabajo, ¿no? En la prensa leímos que había una gran oposición desde un punto de vista sindical, pero bueno, esto está tirando para adelante. ¿Crees que va a mejorar el absentismo? ¿Va a crear más dificultades a las empresas organizativamente? Porque las personas o están o no están, estar a medias pues puede crear más dificultad que integración. ¿Cómo? Bueno, primero me voy ya al foco que has comentado, ¿no? El tema del absentismo. Ya sabes que sí, el año pasado presentamos nuestro informe y allí ya pusimos de manifiesto, ¿no? Que es uno de los elementos que nos están trasladando empresas ya hace tiempo, porque esto no es nuevo, y nuestros sectores, de gran preocupación del incremento del absentismo laboral en el seno de las empresas por todos los efectos, ¿no? Que conlleva a nivel de costes, a nivel de organizativos, ¿no? Y sobre todo si ahora lo focalizamos, y también vinculado a la pregunta, ¿no? Vinculado al tema de las incapacidades temporales, sobre todo por contingencias
comunes, que al final el 80% aproximadamente de las ausencias en las empresas es como consecuencia precisamente de las ITs por contingencias comunes. Y es que los datos es que son abrumadores, ¿no? Si nos vamos a 2024, y según un informe precisamente de AMAD, hemos tenido más de 8,5 millones de procesos de IT, 8.700.000 procesos de incapacidad temporal. Eso es cerca de un 7% más que en 2023 y un 120% más respecto a 2015. Y no podemos aludir, es que se ha incrementado las personas afiliadas, ya, pero la proporción no es proporcional, evidentemente. Y evidentemente eso se traduce en costes. Los costes han sido 29.000 millones de euros en prestaciones y costes directos para las empresas. Y si nos vamos a datos, previsiones para 2025, y también según así se comentó en la asamblea que hubo de AMAT hace poco, es que lleguemos a más de 9 millones de procedimientos de procesos de IT, con una traducción en costes en 32.000 millones de euros. Por lo tanto, el dato es muy preocupante. Pues dentro de todo este contexto, ¿no? Porque al final hay una preocupación, porque al final se está viendo, ¿no?, este incremento, y solo me estoy centrando en el tema de los procesos de IT, no en el concepto de absentismo en general, porque sabemos que es un tema que es más conflictivo, qué es absentismo y qué no, para las organizaciones empresariales y sindicales, pero lo que sí que es objetivo, aquí en lo que estamos hablando es un elemento clave, es que sí que está viendo es este incremento exponencial de los procesos de incapacidad temporal. Entonces, dentro de este contexto, por parte del Ministerio, se han aportado y se están trabajando en la mesa de diálogo social a nivel estatal con los agentes sociales. Eso también lo tenemos que canalizar y contextualizar en el marco de la ANC, donde esta materia también se puso encima de la mesa y se llegaron a algunos acuerdos. De ahí derivado el que hubo en julio de 2024 sobre los convenios de colaboración entre mutuas, servicios públicos de salud de cada una de las comunidades autónomas y el Instituto Nacional de la Seguridad Social, que precisamente van en la misma línea, ¿no?, que es en este caso lo del convenio, es que en determinadas patologías poner a disposición de las personas trabajadoras pues lo que son las infraestructuras de las mutuas a nivel de reconocimientos, de pruebas médicas. Pues bueno, dentro de todo este contexto, dentro de estos datos, esta situación actual que nos estamos encontrando, por parte del Ministerio se han aportado toda una serie de medidas, una batería de medidas, las cuales el objetivo se centra en la recuperación, en la protección de la salud de la persona trabajadora, con el objetivo de, al final, que esta persona, evidentemente, como tiene que ser, recupere su salud para también evitar el alargamiento o la extensión innecesaria de los procesos de IT. Al final esto hay que mirarlo desde un doble punto de vista. Uno, que la persona trabajadora evidentemente recupere su salud y en condiciones para que esta persona se pueda reincorporar lo antes posible en el puesto de trabajo y, por lo tanto, esto desde el punto de vista empresarial. En cuanto a esta medida que se presentó por parte, es verdad que se anunció como hace un año atrás, hablaban de que la persona se fuera reincorporando gradualmente a su puesto de trabajo y demás. Ahora ahí encima de la mesa hay una propuesta, es verdad que tal y como fue anunciada en su día, no fue bienvenida ni por organizaciones empresariales ni sindicales. Es verdad que ahora ahí encima de la mesa ahora ya hay una propuesta. Al final nosotros lo que consideramos es tenemos que analizar todas las medidas que se están planteando con prudencia, porque al final se pueden plantear medidas, pero las medidas tienen que ser eficaces y eficientes para que al final den respuesta a la situación actual que nos estamos encontrando. Por lo tanto, que ya se esté analizando esta materia a nivel de mesas de diálogo social ya es un paso adelante, evidentemente, pero también hay que ver ya la letra pequeña de estas medidas y si realmente van a suponer y van a ayudar a revertir la situación actual y los datos en los que nos estamos moviendo. Al final, esta medida se tiene que analizar. Lo que sí que consideramos es que no puede ser una vis expansiva y que pueda servir para cualquier tipo de patología. Creemos que tiene que estar muy centrada, en todo caso, en determinadas patologías muy concretas. También tiene que quedar claro que la persona, de manera explícita, está en alta, o sea, que esa persona, hay un acto médico que diga que esa persona es apta
para poder trabajar, porque situaciones híbridas luego puede conllevar también determinadas situaciones de inseguridad. Y luego, por ejemplo, otro elemento, y lo has puesto tú encima de la mesa, a nivel organizativo. ¿Qué puede pasar? Una persona que, según la propuesta que está encima de la mesa, se reincorporaría al 50% de su jornada durante un periodo de tiempo. ¿Cómo se organiza su horario? ¿O qué pasa si varias personas a la vez solicitan, porque están dentro de los requisitos que se puedan establecer, esta reincorporación progresiva? Evidentemente, seguramente puede haber, porque estamos hablando de bajas de larga duración, contratos de sustitución latente. También se tendrá que ver cómo se conjugan, ¿no?, todos estos elementos. Al final, lo que decimos, ¿no?, y volvemos un poco a lo que decíamos, ¿no?, la necesidad de seguridad jurídica a la hora de aplicar las normas, porque al final las normas se redactan, pero luego se tienen que llevar a la práctica y eso no siempre es fácil. No siempre es fácil. Bueno, oye, una última pregunta. Hasta ahora hemos estado hablando de proyectos, de cosas que están sobre la mesa, pero que todavía no se han materializado, pero bueno, es importante conocer. Pero una cosa que sí que ya se publicó y quizás a los que nos dedicamos al tema laboral lo tenemos muy presente, pero así al público más en general o a las empresas en general, si no se encuentran en el caso, no son conocedoras, ¿no?, que es la reciente modificación del artículo 48 y 49 del Estatuto, en el que un trabajador que le han reconocido una incapacidad permanente pues puede solicitar la adaptación de su puesto de trabajo para que la empresa le reincorpore, ¿no? Esto, en mi opinión, yo creo que lo que decías tú antes, ¿no?, que se redacta la norma y está muy bien, pero después a la hora de aplicarla no es tan fácil, ¿no? ¿Esto cómo lo ves tú? ¿Tenéis alguna experiencia, alguna situación? Bueno, mira, efectivamente, bueno, comentas, en mayo entró en vigor este cambio, ¿no?, que al final lo que venía a decir es que en el caso no se podrá proceder a la extinción automática del contrato de trabajo a aquellas personas que sean declaradas en situación de incapacidad permanente en cualquiera de sus grados, ¿no? Bueno, precisamente en el mes de mayo hicimos unas jornadas, ¿no?, aquí en Fomento, donde tratamos, el tema de la jornada era la extinción en el sentido amplio. Evidentemente, uno de los temas que se trató fue precisamente la modificación de este artículo. Pues cuando tocó, bueno, el tema de las preguntas por parte de los asistentes, te puedo decir que el 80%, 90% de las preguntas fueron en relación a este artículo. Al final, este artículo, bueno, lo que comenta, ¿no?, es decir, no se podrá proceder a la extinción, sino que se debe intentar la adaptación del puesto de trabajo. Y lo que viene a decir es que la empresa deberá hacer los ajustes razonables para adaptar las nuevas condiciones de la persona, para adaptar su puesto de trabajo a las nuevas condiciones de la persona trabajadora que ha sido declarada incapacidad permanente, sin que esto suponga una carga excesiva. Yo con esta definición, y como juristas compartirás que lo que nos decían de los conceptos jurídicos indeterminados está lleno. Que ajuste razonable, carga excesiva. Es verdad que la norma respecto a carga excesiva sí que establece X parámetros para determinar cuándo se puede entender que hay una carga excesiva, pero es que a la propia definición te vas de carga excesiva que te establece la norma y también te genera dudas, porque lo pone ayudas públicas, así como en general, pero cómo se computarán estas ayudas públicas respecto a un global, respecto al puesto de trabajo, o el tema, por ejemplo, que se trae en cuenta la dimensión y la capacidad de la empresa. Por lo tanto, a mí al final esto es lo que me lleva a la reflexión o a la conclusión de que esta norma al final se va a acabar construyendo en los juzgados. Va a ser a golpes, si me permites la expresión, de sentencia, que va a acabar determinando qué es un ajuste razonable, qué es una carga excesiva, o cuál es el papel, por ejemplo, que van a jugar también los servicios de prevención de riesgos laborales. También es un elemento, ¿no?, en el alcance de estas medidas, o cuál va a ser la carga probatoria, ¿no?, de la empresa para acreditar que, bueno, que este ajuste, o sea, es que es imposible, ¿no?, por esta carga excesiva, porque no puede llevarlo a cabo. Otra pregunta que se nos formuló mucho es, porque habla de adaptación de puesto de trabajo o que exista una vacante. Una pregunta que se hacían es, pero yo le tengo que crear un puesto de trabajo. No, o sea, la norma no dice esto. Pero bueno, vamos a ver qué nos vamos a ir encontrando, porque al final lo que no puede suceder es que y peco de ser reiterativa, ¿no? Al final lo que no puede ser es que las normas, últimamente nos estamos viendo, ¿no?, que las normas que se van promulgando, las que se están anunciando,
muchas de ellas adolecen de una no definición necesaria que necesitan las empresas, los operadores jurídicos, ¿no?, para aplicar las mismas, y eso al final también pone en riesgo o afecta, pues, por ejemplo, a los planes de viabilidad de la empresa, que la empresa pueda hacer sus previsiones, bueno, de costes y de evolución, pues que dentro del marco de la empresa se deben hacer, y ello, por ejemplo, puede condicionar a efectos de inversiones, de contrataciones futuras. Evidentemente, si no tengo un relativo control, porque al final el control absoluto es difícil, pero sí un relativo control de la adopción de una medida, qué consecuencias puede conllevar, esto también, pues, dificulta el día a día, ¿no?, de las empresas. Por lo tanto, genera, la verdad, que una situación de incertidumbre, ¿no?, todo lo que está... Sí, bueno, y lo que menos quieren las empresas efectivamente, es incertidumbre, ¿no? exacto. A veces parece que es que las empresas o los empresarios sean rígidos, que no quieran que las cosas cambien, ¿no? Y no es eso. Ellos aceptan que las cosas cambien, pero seguridad. saber el marco que tienen para y las reglas del juego. ¿No? Al final es conocer las reglas del juego, porque al final, y sobre esas reglas del juego nos moveremos todos, pero ese es el tema. Bueno, claro, depende de si... Bueno, yo siempre digo, en el derecho no es ni blanco ni negro, el matiz es mucho, hay muchos. Bueno, Jessica, muchas gracias por tu tiempo. Lo dejamos aquí. Muchísimas gracias. Un placer haber hablado contigo. Igualmente. Gracias. Gracias.